esta mañana. Qué bueno que podemos ver una vez más a cada uno de ustedes. Agradecemos la gracia de Dios y a todos ustedes. Y decimos gracias, Señor, porque mire, hoy amanecimos con la vida. Podemos estar en este lugar para seguir adorando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy en muchos lugares algunos no amanecieron para darle gracias al Señor. Otros están encamados, están en un hospital, otros están en sus casas, pero están enfermos. Y nosotros tenemos la dicha, la gracia de Dios de poder estar en un lugar como este. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos muchas gracias por tu infinito amor, tu infinita gracia, tu misericordia, Señor, que tienes para con todos aquellos que te buscan, Señor, tu rostro cada día. Hoy, Señor, celebramos tu presencia en este lugar, dándote el honor, dándote la honra, dándote la gloria, porque tú eres un Dios que es 3 veces santo. Y rogamos hoy que la gracia poderosa de tu Santo Espíritu, Señor, esté alimentando nuestra alma a través de la palabra, nuestro espíritu a través de la palabra, Señor, que es vida y es espíritu. Señor, estamos en tus manos. Te pido por aquellos que se están conectando, Señor, a esta predicación, este mensaje en el cual tú nos hablarás, Señor, lo que hoy necesitamos oír para nuestras vidas. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Abra su Biblia en Mateo capítulo 24. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 14 y dice en el nombre de Jesús: Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. El 14 dice: Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Antes de ir a la palabra de Dios, quiero darle el saludo de las hermanas iglesias en Buenavista y Cacahuatepec. Hace 8 días estuvimos allá con ellos, con los hermanos, dando gracias al Señor por 11 años que Él en su gracia, en su propósito, le ha permitido a la iglesia Punto de Gracia allá en el estado de Oaxaca, Costa Chica, Oaxaca, en el cual pues estuvo muy bien el evento, ¿verdad? Donde los hermanos pudimos gozarnos, y reciban el saludo de nuestros hermanos allá que nos aman en gran manera. Y bueno, el domingo, hace 15 días, hablábamos sobre los acontecimientos de lo que estaría sucediendo y está sucediendo hoy
Y muchos somos testigos de lo que hemos visto a través de los tiempos. Y hablábamos el día domingo, hace 15 días, iniciamos con esta serie de la apostasía de los últimos tiempos, cómo se está moviendo dentro de la misma iglesia cristiana. Hablábamos sobre el enfriamiento dentro de la iglesia, hablábamos hace 15 días. Pero hoy, en la segunda parte, vamos a ver como tema: cuando todo tiembla, Dios sigue en el trono. Por medio de las redes sociales y de todo lo que hemos visto y nos hemos dado cuenta de todo lo que está sucediendo. Para los cristianos fieles e incluso los cristianos no fieles, porque Dios nos ha hablado a través de la palabra, a través de los tiempos, que esto así sería. Algunos dicen que todos estos eventos están siendo manipulados por las grandes élites del gobierno. Bueno, sea lo que sea, sea como sea, lo que sí sabemos que algo es verdad de lo que dice la palabra de Dios, que en los últimos días habría catástrofes de lo que estamos viendo. Jesús dijo: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Eso lo dijo Jesús, que es lo que íbamos a estar escuchando día a día. Sería el pan de cada día en las noticias, en las redes sociales. Rumores de guerras. Pero luego da un consejo. Dice: mirad que no os turbéis, es decir, no te espantes, no te pongas así como que pierdes la noción porque ves lo que está sucediendo, escuchas lo que y luego sucede. Dice: no te espantes, no te turbes. Luego dice: porque es necesario que todo esto acontezca. ¿Qué dice? Es que necesario. O sea, no es casualidad. No es que porque las grandes élites están provocando por las guerras. Ponga usted que esto ayuda a que esto se esté llevando a cabo. Pero Jesús dijo: es necesario que todo esto acontezca. Pero termina, dice: pero aún no es el fin. Todo lo que estamos mirando es necesario. O sea, no se espante, porque es necesario. Ahora, la pregunta importante, cuando estamos mirando lo que está sucediendo, los rumores de guerras, las guerras, la pregunta es: ¿cómo debemos vivir? ¿Cómo debe vivir la iglesia cuando el mundo parece desmoronarse? Cuando el mundo se está exterminando a sí mismo. ¿Cómo debe vivir el cristiano? Jesús es muy claro. Dijo: cuando veamos que las estructuras humanas tiemblan, cuando miramos que los gobiernos están cayendo. Hoy vemos, ¿verdad? Algunas naciones, cómo gobiernos han estado cayendo por medio de los terremotos. Hemos visto los edificios caer, y para esto el ser humano se asusta. Y cuando ve esto es cuando clama a Dios y grita: Dios, ayúdanos. ¿Cómo debe vivir la iglesia cuando mira estos acontecimientos? Escucha, iglesia, la iglesia no debe vivir dominada por el temor de lo que miramos. ¿Cómo debe vivir la iglesia? La iglesia debe permanecer firme. ¿Por qué? Porque Cristo sigue siendo el Señor de la historia.
Dios como soberano, Él tiene el control de todo lo que está sucediendo en este tiempo. Jesús dijo, es necesario que todo esto esté aconteciendo. Hermanos, vivimos en un mundo que parece salirse de control. Estamos viviendo en un mundo donde las noticias nos bombardean y producen ansiedad. Por eso yo le recomiendo, no se pega tanto al celular y estar viendo noticias incluso falsas, porque eso le va a producir ansiedad. Mejor vaya a la palabra de Dios. En las noticias escuchamos guerras, escuchamos persecuciones, crisis económicas, terremoto, corrupción, violencia. Vemos engaño religioso y una creciente indiferencia hacia Dios. La gente, aún viendo las catástrofes, aún siguen enojados con Dios, reclamando a Dios. ¿Por qué Dios permite que acontezcan estas cosas? Hermanos, y frente a todo esto sale una pregunta, lo que le mencionaba: ¿dónde está Dios cuando todo parece que está temblando y se está derribando? Pero el Evangelio de Mateo 24 nos da una respuesta profunda y contundente. Jesús no les prometió a sus discípulos que no habría dificultades. Tampoco les dijo que el mundo iría progresivamente hacia una situación de tranquilidad. Jesús les advirtió diciéndoles: oiréis de guerras y rumores de guerras. Por eso, hermanos, mire, si alguien le predica en la iglesia que los tiempos serán mejores, tomando versículos del Antiguo Testamento, que paulatinamente vamos a ir explicando con la ayuda de Dios, y le enseñan que Dios lo ha salvado y lo ha llamado para que usted lleve una vida plena, sin problema, sin persecución, sin nada, le están mintiendo. Jesús con sus mismos labios dijo: mirad que nadie os engañe, porque habrá guerras, habrá terremotos, habrá persecución. Cristo nunca dijo que no habría problemas, dijo que no permitamos que los problemas gobiernen nuestro corazón. Es lo que dijo. Aunque veamos los problemas, veamos la persecución, veamos los terremotos, veamos las pestes, que esto no nos gobierne nuestro corazón. Mateo 24 pertenece al llamado discurso del Monte de los Olivos, donde Jesús acaba de salir del templo y los discípulos estaban impresionados por la grandeza de las construcciones. Y Jesús le dijo que ellos lo que estaban mirando, les dijo: mira, esto que ustedes ven aquí, dice, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribado. Esas estructuras se van a venir en el tiempo que Dios ya dijo. Y dice el versículo 4 al 7: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y luego dice: a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras.
Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. El 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Lo estamos viendo. Pero aún así la gente no quiere de Dios. Vemos las imágenes muy desgarradoras. Cuando en el momento del sismo, Venezuela, los últimos, Colombia, apenas, cómo la gente grita, corre, se hinca, clama a Dios. Pero hasta ahí nada más. Dice, y todo esto será principio de dolores. Este es el principio. Hermanos, cuando estaba preparando este estudio, me fui al antiguo griego. Y esta palabra, por ejemplo, cuando dice, y todo esto será principio de dolores, trae muchas cosas. Por ejemplo, en el texto griego original no está como lo leemos, que dice, y todo esto será principio de dolores. Está de esta manera, dice, panta de tauta arche odinón. Son tres palabras que lo cambian todo. Por ejemplo, pauta tauta significa todo esto, que se refiere a Mateo 24 del 6 al 7, donde dice que habrá en el comienzo o en este tiempo esto que estamos viendo: terremotos, guerras, habrá falsos Cristos. Dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Habrá guerras y rumores de guerras, nación contra nación, reino contra reino. Habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. ¿Qué es lo que vemos aquí? Jesús agrupa todo eso en un solo paquete, no lo separa. Por ejemplo, los judíos entendían exactamente lo que Jesús estaba diciendo. ¿Por qué? Porque para los judíos las guerras, el hambre y peste era lo que se vivía en todo tiempo. Era como maldición para ellos en el Antiguo Testamento. Y lo comprobamos en Jeremías 14:12. Dice, cuando ayunen, yo no oiré su clamor, y cuando ofrezcan holocausto y ofrendan, no lo aceptaré, sino que los consumaré con espada, con hambre y pestilencia. Lo que estamos viviendo en estos tiempos es a consecuencia del pecado. Porque en el principio de la creación no estaba esto establecido. Por ejemplo, el hombre no tenía que trabajar como hoy trabajamos, con el sudor de nuestra frente. La mujer, para tener a sus hijos, el plan de Dios era tenerlos pero sin dolor. Pero por el pecado vinieron estas consecuencias. Ahora, con los judíos, cuando estas cosas venían juntas, ellos sabían que Dios estaba hablando. ¿Qué sucede en este tiempo? Dios está hablando a las naciones que se arrepientan, porque Dios está permitiendo todas estas cosas porque viene algo nuevo, viene algo que no podemos explicarlo con palabras, donde todo será gozo, no habrá enfermedad. Ahí el SIDA no va a aparecer, la diabetes, el cáncer y toda enfermedad. No habrá enfermos. Ahora, la otra palabra, archeodinón,
Ya explicamos lo que significa Pantatauta. Ahora vemos arche. Su significado es principio y no es el fin. Ahora Jesús usa dos palabras distintas en este capítulo, y aquí hay que distinguirlas. Y por eso es aquí donde siempre decimos la importancia de la teología, la importancia de la exégesis, porque esa nos lleva a descubrir el concepto por el cual Dios nos está hablando y qué es lo que nos está diciendo. Dice el versículo 8: y todo esto será principio de dolores, es decir, esto es un punto de partida, como el inicio de una carrera, lo que significa arche. Pero el versículo 6 dice: pero aún no es el fin. Ahora vemos la otra palabra, telos. Y dice el versículo 6: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y el 14: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Muy bien, esto habla de un fin, de una meta final, habla de cumplimiento. Y el versículo 6 dice que aún no es el fin, o sea, telos. El versículo 8 dice es el principio, la palabra arche. Viendo toda esta historia y este estudio, por ejemplo, aquellos hombres, padres de la iglesia, como Juan Crisóstomo, en su predicación 77, no dijo que estas cosas son del fin, dijo son el principio. Es decir, si los males que estamos viendo son tan grandes al principio, dice que consideremos cuánto más será al final de tan grave lo que hoy estamos viendo. Hermanos, y esto que está pasando en estos tiempos son fuertes, debemos saber que esto solo es el calentamiento de lo que está por venir. Esto no es para que se espante, esto es para que usted y yo oremos más y no desprecie la oración. No haga tiempo llegar tarde aquí para no orar, porque un tiempo usted se va a lamentar, hermano cristiano. ¿Cuántos cristianos hay aquí? Bueno, a usted le digo, porque para usted y para mí es el consejo de la palabra de hoy. Buscamos cualquier pretexto para no llegar a tiempo o para orar. Hermano, los tiempos que estamos viendo ahorita solamente es el calentamiento, es una preparación para lo que viene más adelante. Ahora veamos la palabra odinón. Es una palabra que significa dolores de parto en el griego. Y aquí es donde está, yo le llamo la bomba teológica que explota para poder entender lo que Jesús está diciendo de lo que viene más allá, pero de lo que es el principio. La palabra odinón o odín es la palabra que significa dolores de parto. Y esta palabra no es cualquier dolor, no es dolor de cabeza, no es dolor de una herida, es un dolor exclusivamente dolor de parto. Y para entender aún más allá, en el griego clásico y en la Septuaginta, traducción del Antiguo Testamento que usaba Jesús, la palabra odín o odinón siempre es dolor de la mujer dando a luz. Y Jesús toma nota de lo que el profeta Isaías dijo. Isaías 13:8 dice: y se llenarán de terror, angustia y dolores, se apoderarán de ellos, tendrán dolores como mujer de parto, se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros de llamas.
Lo que estamos viviendo es un principio como cuando la mujer que va a dar a luz empieza a sentir dolores. Ahora, ¿por qué Jesús usa esta metáfora y no otra? ¿Por qué razón? Mire, el parto tiene 4 leyes que explican las catástrofes y vamos a tratar de explicarlo. Por ejemplo, número 1, el dolor de parto tiene un propósito. El dolor de parto no es una tortura sin sentido. No es Dios castigando por enojo. El dolor de parto es un proceso que produce vida. ¿Por qué? Porque ¿qué está esperando una mujer durante 9 años? 9 años, 9 meses ya. Dios, es lo que hacen las drogas, hermano. Gloria al Señor. 9 meses, ¿qué espera? A alguien que va a dar vida. Y Romanos 8:22 dice: porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. La mujer, qué valiente es la mujer. No, pues los hombres con un dolor de muela se priva y trae la ambulancia y quiere, amén, y todo mundo quiere que le haga caso. Y la mujer dice que está embarazada, anda con vómito, anda que no, y nosotros los hombres con tantito estamos acostados, y que la esposa nos lleve el pan, el café y el chocolate a la cama. Amén, gloria a Dios. Ireneo de León en su comentario dice: así como la mujer que sufre para dar a luz y luego se regocija después, así la creación sufre ahora para dar a luz al reino. Todo lo que estás mirando, amado amigo, amado hermano, las catástrofes, los terremotos, es como la mujer cuando va a dar a luz. Hay dolores, dolor de parto, y el dolor es inevitable. Una vez que empieza el parto, no lo puedes parar con pastillas, con un tecito de limón. No puedes orar como por ejemplo diciendo: Dios, que ya no haya dolores. No, porque los dolores van a estar ahí. Tal vez la mujer puede pedir a Dios que le sostenga, que le dé fuerzas en los dolores. Jesús dice en el versículo 6: es necesario que todo esto acontezca. A la mujer que va a dar a luz es necesario que le vengan grandes dolores antes que nazca el bebé. Así en la vida de lo que Jesús dijo, de lo que está aconteciendo, para que luego venga Él a establecer un nuevo reino espiritual, un nuevo reino visible. Necesario hacer una limpieza total. Y la palabra aquí es dei, que significa es evidentemente necesario que todos estos procesos de dolores vengan. Ahora, el dolor en el parto es creciente y progresivo. Hermanos, yo creo que cualquier mujer que ha sido madre aquí en la iglesia lo puede explicar mejor que un teólogo, ¿verdad? Al principio los dolores son cada 30 minutos, leves. Luego, cada 15 minutos. Al final, cada 3 minutos.
Y los últimos son insoportables. ¿Y sabe usted por qué? Porque va a nacer vida. ¿Nunca le ha tocado a usted estar en un hospital donde lleva a su esposa y está cerca de donde están el lugar donde dan a luz? Se oyen los gritos. Me acuerdo que se oyó un grito de una señora hace años. Decía, güero. Era su esposo. Pues le venían los dolores. Güero. Quería que el güero estuviera ahí con ella, pero el güero estaba afuera. No había opción. No había opción. Y cuando la mujer está en el trabajo de parto, está con terribles dolores. Y cuando ya se alivió y le dice, ¿vas a tener otro hijo? No, ya no, ni loca. Al rato tiene otro, porque se le olvidó. Así el mundo ve los terremotos, los temblores. En el momento, ay Dios, se tiran, brincan, claman a Dios, pero luego se les olvida. Así el creyente, así el cristiano. Luego se le olvida. Hermanos, así son las catástrofes desde el primer siglo hasta hoy. Por ejemplo, cada cuando había un terremoto global en el año 100, era muy esporádico. Y luego en el 1900, muy poco. Ahora, cada cuánto había una peste global. Antes cada 200 años. Ahora cada 20. Las guerras. Antes había una guerra al año. Hoy hay 5 guerras cada año, donde cada presidente loco, enfermo de poder, empiezan a echar barrio, como decimos aquí en Guerrero, a echar barrio, a echar bronca. Y claro que si van a tu casa y pues, tienes que responder. Hermanos, miren, no es que antes no hubiera estas cosas, sí las había, pero a menor. Ahora esto es más frecuente. Ahora esto es más intensos y más globales, como el parto. Ahora el dolor del parto termina con gozo. Cuando ya la mamá ve al chilpayate que se parece todo a ella, dice, ay Dios, y lo tiene, lo abraza y se le olvidó el dolor. Y Jesús dice en Juan 16:21, la mujer cuando da luz tiene dolor porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia. Por el gozo ¿de qué? De que ha nacido un hombre en el mundo. El dolor ya se le olvidó. Agustín de Hipona en su sermón 199 dijo, Dios mezcla las tribulaciones con sus consuelos para que no desfallezcamos. Y luego añade, los dolores anuncian el parto del siglo futuro, hablando de lo que estamos viendo en el mundo. Todos estos dolores que la humanidad está experimentando están anunciando el parto del siglo futuro, del nuevo reino que Cristo va a inaugurar aquí en la tierra. Ahora, no hay que confundir principios con el fin. Dice el versículo 8, y todo esto será principio de dolores. Mucha gente, después de lo que ha estado aconteciendo, los terremotos, huracanes,
piensan que ya es el fin. No, esto no es el fin, es el principio. Todavía falta que vengan las cosas aún más fuertes. Ahora, escuche esto. Usted no se crea de alguien que sale en YouTube diciéndose que es un profeta y está hablando, y se para en una montaña, dice que él profetizó el terremoto en Venezuela, y luego dice que profetizó el terremoto en Colombia, ahora está profetizando un terremoto en México. Hermanos, yo no necesito que un profeta, porque ya no los hay según la Biblia. Ese ministerio se acabó. Pero como cristianos y como iglesia no necesitamos que alguien se ponga a profetizar esto. ¿Por qué? Porque Jesús ya lo dijo. Amén. Jesús ya lo dijo. Ahora, mire, el mismo gobierno, escucha esto, entonces tal vez usted no lo sepa, pero yo siempre me doy a la tarea de estudiar, de investigar. Si por su casa un día pasa el gobierno, Protección Civil, y le da indicaciones, mire, estamos esperando un megaterremoto en Acapulco, y le pedimos de favor a ustedes como familia que cuando tiemble se meta debajo de la mesa y no salga, porque ellos casi están diciendo que ya está por venir. Si alguien pasa por su casa, no les crea, porque esto solamente lo sabe Dios cuándo va a pasar. Solamente Dios. Ahora escuche bien, ¿por qué? Y aquí voy a hablar algo muy serio. ¿Por qué el gobierno quiere engañarnos sobre estas cosas? ¿Por qué está manipulando? Yo recuerdo, hermanos, cuando el John, que nos salimos de nuestra casa y nos venimos aquí 3 días porque se nos inundó la casa. Estábamos mi familia y yo en el balcón de ahí, aquí del edificio, y estaba yo, ya se había quitado la lluvia, pero de repente vi luces de bengalas entre azules fosforescentes para allá de ese lado, y le dije, mira, ¿vieron eso? Le digo, ahorita va a llover otra vez. Y dicho y hecho, una vez que eso sucedió, vino la lluvia fuerte. Esto se llama manipulación. El gobierno supuestamente no quiere que usted como ciudadano se dé cuenta de lo que están haciendo. Por si usted no sabía, incluso aquí en México, parte de Guadalajara, no recuerdo el pueblo, es un lugar donde manipulan las nubes y avientan, las bombardean. El hombre está manipulando todo esto, pero también con el permiso de Dios. Porque Jesús dijo, es necesario que todas estas cosas acontezcan, pero no es el fin. Jesús dice, todavía hay tiempo para predicar. Por eso escuche esto, hermanos. No perdamos el tiempo en tonterías. No perdamos el tiempo en otras cosas. Aprovechemos el tiempo para predicar, para hablar del evangelio. Hermanos, si fuera el fin, ya no habría oportunidad para predicar. Ahora que todo esto que está sucediendo solo es el principio, y nos habla de la misericordia de Dios. Cada evento que vemos, cada catástrofe que vemos, es Dios hablando, diciendo, no quiero que nadie perezca, que procedan al arrepentimiento. Ahora una cosa, no confundas castigo con parto. Ya expliqué, ¿verdad?, por qué la mujer tiene que tener a sus hijos con dolor. Y el dolor de parto no es porque Dios no ama a la mujer. Es algo que se estableció por el pecado. Pero más sin embargo, es un dolor con propósito, porque viene un hijo. Y Dios no está destruyendo a ciertas ciudades porque Él las odia, no.
si los terremotos, temblores, huracanes que han estado sucediendo, no es porque Dios odie a las ciudades, odie a las naciones, sino que Dios está permitiendo que todo lo falso se caiga, y lo hace para que busquemos lo firme. Los terremotos, hermanos, están derribando grandes estructuras, pero también los terremotos están derribando la soberbia de pensar que no necesitamos a Dios. La verdad, si alguien dice yo no necesito a Dios, bueno, que se espere a las consecuencias. Vea lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 18 al versículo 23. Dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Estamos esperando este gran día, pero mientras Cristo no venga, vamos a ser testigos tal vez de muchos acontecimientos, de dolores. Hermanos, el dolor sin propósito es un dolor que te amarga, pero el dolor con propósito, ese te madura. Y Pablo dice que las manifestaciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Ahora, la iglesia, tal vez no podemos explicar el terremoto, pero dice que cuando veamos estas manifestaciones, la iglesia debe saber que viene algo nuevo, que Cristo viene y que Él ahora hará nuevas todas las cosas. Iglesia de Cristo, hemos pasado tal vez dolor como dolor de parto. Sabemos que cuando más duele es porque Dios está obrando en nuestras vidas, porque Él nos está coronando. Ahora, el mundo está también pasando por estas manifestaciones, por dolores que les duelen, pero son dolores que no han entendido el propósito. Y por esto mucha gente está amargada con Dios, culpando a Dios. Como cristiano, cuando vemos estas cosas, nunca debemos decir Dios nos ha abandonado. Más bien, cuando veamos los acontecimientos de todo esto, debemos decir: Cristo ya viene, Cristo está a las puertas. Juan Crisóstomo, al comentar Mateo 24, él observa que Cristo no revela el momento exacto de su venida. ¿Por qué? Él quería llevar a sus discípulos a una actitud constante de vigilancia. Para Crisóstomo, la incertidumbre sobre la hora debía producir una vida continuamente preparada
y no una vida de especulación interminable. Por eso Dios nos invita a través de su palabra de estar apercibidos, de estar firmes. Hermanos, créame, hoy muchos creyentes han caído en ese error de apostasía. Ahora mire, la apostasía no es solamente salirme de la congregación, salirme de la fe y andar hablando mal después, no. Mire, la apostasía también consiste en escuchar mensajes que son antibíblicos. Incluso en esta serie vamos a estar hablando sobre este tipo de apostasía, y le doy una pequeña probadita de lo que vamos a hablar tal vez más adelante. No sé si usted ha visto eslogan como diciendo: para bajar la presencia de Dios es necesario la santidad. Y se oye bien, porque están agarrando un contexto del Antiguo Testamento, donde el arca del pacto. Pero realmente eso es para hoy. No es para hoy. ¿Por qué razón? Porque el mismo Antiguo Testamento, corroborando el Nuevo Testamento, dice que uno de los atributos de Dios es la omnipresencia de Dios, que Dios está en todas partes, donde quiera, y que yo no necesito, decir, la santidad para que yo pueda bajar la presencia de Dios. Dios no depende de mi santidad para que su presencia esté. Vemos que el salmista dijo: ¿a dónde oiré de tu presencia? Si me voy al cielo, ahí estás. Si me voy a lo más profundo del océano, ahí estás. ¿A dónde iré? E incluso si usted va a la cantina, ¿quién cree que está ahí? La presencia de Dios. Si alguien se va al motel de paso, ¿sabe quién está ahí? La presencia de Dios. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Para sentir la presencia de Dios, que ya está aquí, yo necesito quitar estorbos que hay en mi corazón, porque eso es lo que me impide que yo no pueda sentir la presencia de Dios que ya está en este lugar. Amén. Y para eso sí necesito que practicar la santidad, para eso nada más, pero no para que yo baje la presencia de Dios. Y mucha gente se crea eso, y que wow, no. Y eso es apostasía también. Son pequeñas cosas que ha entrado a la iglesia por maestros que cuidado, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en eso. Volviendo al mensaje, Cristo no prometió que nada temblaría. Cristo no dijo: bueno, pues ya no habrá terremotos, no habrá huracanes, no habrá tsunamis, no habrá nada de eso. Jesús nunca dijo: nunca habrá guerras. No dijo: no habrá persecución. No dijo: nunca habrá engaño. No dijo: nunca habrá dolor. Lo que sí dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y aquí está, fíjese, aquí está esto: que su presencia está con nosotros todos los días. Ahora, pastores, que yo no siento la presencia. Bueno, ya lo expliqué. Para sentir la presencia de Dios que está ahí, necesito quitar los estorbos que hay que me impiden no sentir la presencia de Dios. Iglesia, nuestra seguridad no está en que el mundo permanezca estable. No. Nuestra seguridad está en Cristo,
que Él permanece siendo soberano, ahí está nuestra estabilidad. Que si tiembla la economía, es que, hermanos, es que ya no hay trabajo. Sí, no hay trabajo, pero el que aún te sostiene está en su trono, que es Dios. Si tiembla la política, si se andan agarrando a los gobiernos que le van a quitar el fuero a Juan sin miedo, Dios sigue en su trono. Si tiembla la sociedad, Dios sigue en su trono. E incluso si tiembla la misma familia, Dios sigue en su trono. Si tiembla nuestra propia vida, Dios sigue en su trono. Y cuando llegue el día en que todo lo creado sea sacudido, el creyente debe descansar siempre en la verdad de que el reino de Cristo jamás será destruido, y de ese reino es la iglesia de Cristo. Para darle una conclusión de Mateo 24, hermanos, no fue entregado por Jesús para producir una iglesia obsesionada en las señales, en el temor. Ay, que tengo miedo porque esto. No tengan miedo. Fue entregado para producir una iglesia que siempre está en alerta, una iglesia que sabe discernir, una iglesia que es perseverante, una iglesia amorosa, una iglesia preparada. El mundo puede temblar, las naciones pueden temblar, los sistemas políticos pueden temblar, todas las instituciones pueden temblar, pero hay una realidad que permanece y es para siempre. Diga conmigo: Dios sigue en su trono. Hermanos, y porque Él está en el trono, no necesitamos vivir atemorizados. Lo que necesitamos vivir es fieles. El Salmo 46, 2 y 3 dice: por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, o aunque la tierra tiemble y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. La iglesia, el cristiano, permanece fiel y firme en la esperanza venidera. Que venga lo que venga, se diga lo que se diga en el mundo, Dios está sentado en su trono y Él sigue gobernando. Hermanos, no sabemos cuándo terminará la historia, pero sabemos quién tiene la historia en sus manos, y es el Señor Dios Todopoderoso. Hermanos, amado en Cristo Jesús, si estás viendo cosas que te producen temor, es que si tiembla, ¿qué voy a hacer? Ahora quiero darte este consejo. Nuestra fe está en Cristo, nuestra confianza está en Él, porque su presencia está ahí con nosotros. Pero no por eso voy a dejarle todo a Dios. Si yo veo que mi casa donde vivo no es apta, hay que salirnos. Si usted tiene las posibilidades de hacer un búnker en su cama, hágalo. ¿Me explico, iglesia? No diga: es que porque yo tengo fe. Jesús tenía más fe que nosotros, pero cuando lo querían tirar para matarlo, Él ya no le dio por ahí, ya no se paró. Al apóstol Pablo lo sacaron
con una canasta por una ventana porque lo querían matar a los judíos. Sí, Señor, nosotros creemos en ti, pero también nos diste entendimiento cuando para estar fortalecidos y hacer lo que humanamente me compete hacer para sobreguardar mi lugar donde vivo. Si estás en esos edificios del Coloso que están por caerse, sálgase, sálgase. Créame que esos edificios ya no aguantan. No, ya no aguantan. Sálgase o haga algo ahí. Cuando empieza a temblar, corra para protegerse. Si estas cosas te causan temor, mi consejo es: vuelve tus ojos a Cristo. Si estás cansado, persevera. Si estás desanimado, persevera. Si estás siendo probado, persevera. Si estás viendo que muchos se enfrían, ya no quieren congregarse, tú no permitas que tu amor se enfríe, no permitas. Si estás viendo engaño, mi consejo es: vuelve a la palabra. Si estás viendo oscuridad, mi consejo es: enciende la luz del evangelio en tu vida. Hermanos, nuestro llamado no es descubrir el día cuando Cristo venga por segunda vez. Nuestro llamado es estar preparados para ese día, porque Jesús dijo: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y cuando finalmente Cristo aparezca en gloria, no importará cuántas cosas hayan temblado en la tierra. Lo que importará es una sola cosa: ¿fuimos fieles al Rey de Reyes y Señor de Señores? Eso es lo que va a importar en el día final. Cierra tus ojos y ama y clama al Señor y dale gracias. Padre, no tenemos las palabras suficientes para decirte gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra, porque me da valor, me da aliento a permanecer firme, aun cuando todo tiemble a nuestro alrededor. Padre, afirma nuestros corazones a ti. Líbranos del engaño, líbranos del temor y del enfriamiento espiritual. Danos discernimiento para permanecer en tu palabra. Danos fuerzas para perseverar y pasión para anunciar tu evangelio hasta que tú vengas, Padre Santo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Yo te ruego por mis hermanos en Colombia, en Venezuela, en todos aquellos países donde las catástrofes, Señor, están sacudiendo. Pero todo esto es principio de dolor, es el calentamiento que está por venir, Señor. Ayúdanos, Padre, a perseverar firmes en tu palabra, Señor. Que cuando aparezcas en gloria, Señor, nos encuentres fieles, fieles en tu nombre, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor. Alabado es tu nombre por la eternidad. Alabado eres por siempre, Señor.